Buenas tardes, les damos la cordial bienvenida a esta conferencia de la Academia Nacional de Ciencias. Es nuestra conferencia del mes de mayo. A continuación, el doctor Walter Fernández, presidente de la Academia, les va a presentar a los expositores de hoy. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy. Le agradecemos a las personas expositoras su amable disposición para impartir. Tengo el gusto de presentar a los expositores. El doctor Nicolás Boydin es doctor en Derecho por la Universidad Panteón Assas de París II, universidad en la que también recibió el diploma del Instituto de Estudios Avanzados Internacionales y el diploma de Estudios Avanzados en Derecho Internacional. También recibió el diploma del Instituto Internacional de Derechos Humanos, Instituto René Cassin de Estrasburgo, Francia, y obtuvo un Master of Laws en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia. El doctor Boydin es profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica desde el 2005 y consultor en temas de Derecho Internacional Público para diversas organizaciones nacionales, regionales e internacionales. Ha sido también profesor en la maestría en Diplomacia, convenio entre la Academia Diplomática Manuel María de Peralta del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Universidad de Costa Rica, y en la maestría en Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UCL. Es miembro desde el 2021 del Consejo Consultivo del Estado de la Justicia, componente del programa Estado de la Nación que auspician de manera conjunta el CONAR y la Defensoría de los Habitantes. Ha colaborado en la revisión del capítulo ambiental del Estado de la Nación durante los años 2010 al 2019. Integró las comisiones especiales creadas por el Consejo Universitario de la UCR para el proyecto minero Cruzitas 2008-2010 y otra comisión para el proyecto de ampliación del acueducto Coco-Ocotal en Sardinal 2011-2012. El doctor Jorge Arturo Lobo, costarricense, es profesor pensionado de la Universidad de Costa Rica. En el año 1982 se graduó como bachiller en biología en la Universidad de Costa Rica y en el año 1986 obtuvo su maestría en genética en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Y en 1991 el doctorado en genética en la Fundación Osvaldo Cruz en Río de Janeiro, Brasil. Trabajó como docente en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica desde el año 1994 al 2024, en cursos de genética, genética de poblaciones, entomología y problemas ambientales. Autor de 66 publicaciones científicas en revistas científicas arbitradas en diversos temas de genética de poblaciones, reproducción y fenología de plantas, conservación de bosques tropicales y biología de abejas tropicales. Como parte de proyectos de acción social y como asesor científico, ha participado en diversas luchas comunitarias y discusiones a nivel nacional sobre prácticas de gran impacto ambiental como extracción forestal, turismo inmobiliario, segregación de áreas protegidas y particularmente sobre la sobre la minería a cielo abierto. Fue actor del juicio contra la empresa Industrias Infinitos en el Tribunal Contencioso Administrativo, que en sentencia del 14 de diciembre del año 2010 anuló los permisos de explotación minera. Es un gusto tener con nosotros a los distinguidos expositores, a quien les solicito, por favor, iniciar su presentación. Bien, muchas gracias, don Walter. Es un placer que la Academia Nacional de Ciencias nos haya invitado y es un honor también, siendo
conociendo el prestigio de la Academia Nacional de Ciencias aquí en Costa Rica, y qué bueno además que los científicos pues se interesen por esa súbita fiebre por el oro en Cruzitas que hemos observado en los últimos meses, en particular desde que pues la actual administración se ha mostrado extremadamente anuente a convertir a Costa Rica en un país minero. Y me complace mucho compartir con Jorge ese foro en la medida en que Jorge y yo, cuando decimos cosas, son cosas que valen su peso. Los dos fuimos objeto de una demanda por presunta difamación. Jorge por 500 millones de colones en aquella época, yo el mismo monto, es decir, más o menos un millón de colones. Por supuesto que esa demanda por presunta difamación no prosperó, pero fue una manera de qué, pues de intimidar a quienes alzamos la voz con base en un criterio, simple y llanamente un criterio técnico, pese a todos esos discursos y todas esas disque criterios técnicos que tenía en aquel momento el gobierno de don Oscar Arias para presentarnos el proyecto Minero Crucitos como una operación perfectamente legal, con todas las seguridades, con todos los criterios técnicos del Colegio de Geólogos y de un montón de otros profesionales que de alguna manera, me disculpo decir eso, pero se prestaron, se dejaron instrumentalizar a sabiendas que ese proyecto era total y absolutamente ilegal desde un inicio. Así que Jorge, pues un placer compartir contigo este espacio. La especialidad mía es el derecho internacional público, es decir, esa rama del derecho que aplica entre los estados o bien, en el caso que nos ocupa, las reglas que aplican cuando un inversionista extranjero decide, como lo fue Infinito Gold, demandar internacionalmente Costa Rica ante una entidad que está adscrita al Banco Mundial que se llama el CIADI. Entonces voy a dividir mi presentación en dos cosas muy sencillas. Uno, lo primero tiene que ver con el CIADI y con la idea totalmente falaz desde el 15 de julio del año pasado, en el cual las máximas autoridades costarricenses pretenden que Costa Rica ganó a la empresa minera canadiense. Eso es totalmente cuestionable en la medida en que el mismo CIADI, que no es una entidad muy transparente, cuando se dice CIADI, disculpen, se entiende Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado. Cuando el mismo CIADI está en su página web establece claramente que en junio Costa Rica y la empresa minera canadiense acordaron el retiro de la demanda por revisión y anulación parcial presentada por la empresa minera. ¿Qué significa eso? Y eso hay que aterrizarlo en términos tal vez un poquito más nacionales. Em, Cuando hay un litigio en los tribunales costarricenses y en algún momento las dos partes acuerdan retirar la demanda, evidentemente que se sospecha que hay un arreglo, algún tipo de arreglo extrajudicial. Y cuando vemos los números, entendemos que la demanda que estaba persiguiendo Infinito Gold, que es una empresa minera canadiense, era por 394 millones de dólares. Y se nos dice que a falta de 300.000 dólares es que la empresa encuentra problemas para, digamos, sufragar los gastos de ese litigio internacional y entonces retira la demanda. Traduzcámoslos ahí otra vez en términos un poquito más locales, quitemos unos ceros y hablemos entonces de que si yo tengo un pleito con mi vecino ante un tribunal por 394.000 dólares, resulta que yo retiro la demanda porque me hacen falta 300 dólares. O sea, salvo las autoridades del Estado, ¿quién se cree semejante cuento? Y es muy interesante ver ese comunicado oficial del 15 de julio, que fue emitido a las 9:18 de la noche del 15 de julio del 2024, en la medida en que primero
pareciera que hubo una gran premura a la hora de redactarlo porque está lleno de incongruencias y lleno de falsedades. Muchas falsedades, como por ejemplo el hacernos creer que coligalleros nicaragüenses llegaron en el 2010 a ese sitio. Eso es total y absolutamente falaz, pero está en blanco y negro escrito en uno de los 14 párrafos de ese comunicado oficial allá del 15 de julio del 2024. En otra parte de ese comunicado nos hablan de presuntas ilegalidades. ¿De qué tienen de presuntas? Si fueron constatadas, documentadas, dictaminadas como tal por un tribunal administrativo allá en el 2010 y luego reconfirmadas en todos sus extremos en noviembre del 2011 por la Corte Suprema de Justicia, la Sala Primera, con una votación unánime. Es decir, ninguno de los integrantes de la Sala Primera se dejó impresionar por esos argumentos presentados por algunos abogados muy entusiastas en intentar revivir la minería aquí en Costa Rica. Y así podríamos seguir por el estilo. Repito, es muy interesante para quienes estudian la posverdad, pues tomar ese texto del 15 de julio que fue emitido por Casa Presidencial, repito, a una hora un poquito extraña, 9:18 de la noche, y que contrasta totalmente con lo que es pues el conocimiento que más o menos tenemos de la realidad y sobre todo de los acontecimientos que siguieron luego de la declaratoria de ilegalidad de ese proyecto allá en el 2010. A partir de ese comunicado de prensa del 15 de julio es que de pronto aparece un montón de iniciativas por parte de los legisladores fomentadas desde el Colegio de Geólogos y posiblemente otras profesiones que de pronto pues encuentran una ventana de oportunidad para intentar hacer lo que se declaró totalmente ilegal en el 2010. Y preparándome para esta conferencia de hoy, revisé los motivos que llevaron la administración de Abel Pacheco allá en junio del 2002 a establecer una moratoria minera. Y básicamente cuando uno se lee ese decreto de moratoria, son principalmente dos esos motivos. Uno, ausencia total de capacidad de fiscalización del Estado costarricense. El Estado no tiene idea de cómo fiscalizar una minería metálica a cielo abierto a gran escala. Y dos, el hecho de que pues hay una discusión sobre costos y beneficios y que allá en el 2002 al menos no se tenía muy claro qué es lo que se inclinaba más de un lado o de otro en cuanto a costos y beneficios para un país tropical como Costa Rica, el hecho de aventurarse en un proyecto minero de gran escala. Y es muy interesante ver que esas dos razones principales que tuvo Abel Pacheco allá en el 2002, pues han perdurado a través del tiempo. Vemos cómo la Dirección de Geología y Minas del MINAE cada cierto tiempo se presta a escándalos en la medida en que no tiene ninguna capacidad de fiscalización de proyectos mineros a gran escala. Y vemos cómo la cuestión del costo-beneficio, pues Jorge podrá explicarles mucho mejor lo que pasó durante el juicio, donde nunca apareció el famoso estudio de costo-beneficios para decretar de conveniencia nacional un proyecto minero de una empresa extranjera. Vean cómo la administración de don Oscar Arias se prestó pues para decir que es de conveniencia nacional algo sin tener la menor idea de cuál es el balance costo-beneficio. Entonces, ¿por qué me refiero a todo eso? Porque pareciera que de pronto en Costa Rica tenemos pues gremios profesionales que quisieran aprovechar la circunstancia actual que tenemos y es un gobierno en el cual el criterio político se tiene a imponer a como dé lugar sobre los criterios científicos y posiblemente parte de la lucha que están llevando las universidades públicas para que se mantengan sus presupuestos tiene que ver con esa lectura totalmente errada, pero es una lectura que tienen las actuales autoridades de considerar que las universidades públicas son un foco de crítica que de alguna manera pues limita su accionar como gobierno de la República.
Es interesante cuando uno revisa el expediente 24717, que es, digamos, el que fue presentado por el gobierno. Hay un artículo 2. Ese artículo 2 es una joya. Ahí se dice textualmente: el Estado procurará que las empresas concesionadas se esfuercen por respetar la legislación ambiental, la legislación laboral, etcétera. Yo he pedido a los asesores legislativos que me den un precedente en qué ley o proyecto de ley se dice que el Estado procurará que las empresas concesionarias respeten la legislación ambiental. Vean, digamos, la elasticidad y la creatividad, hay que reconocérsela, de algunos asesores de gobierno para, pues de pronto en un proyecto de ley, hacer recaer todo el peso en caso de problemas sobre un Estado que no supo, pues no supo hacer que las empresas respeten la ley. No hace falta eso. Las empresas concesionarias tienen que respetar el ordenamiento jurídico costarricense en materia ambiental, en materia laboral, etcétera. Pero ese pequeño detalle, nosotros los que estudiamos el derecho nos fijamos siempre en los pequeños detalles, porque en los proyectos de ley ahí es donde se esconde, digamos, pues el diablito, que siempre aparece saliendo por un lado. Entonces, en realidad, Costa Rica y la empresa Infinito Gold acordaron retirar la demanda. Y lo que sospechamos es que hay un arreglo y nadie sabe muy bien cuál es el arreglo con esa empresa minera canadiense o sus socios o sus sucursales, porque sabemos que esas empresas nacen y renacen a través de otros nombres, pero siempre es la misma empresa. Quienes trabajaron en el proyecto minero Cruzitas desde la época de la Placer Dome, pues saben muy bien que cambian los nombres, pero siempre es el mismo grupo y la misma nacionalidad de esa empresa. Entonces, hay una gran duda sobre el hecho de que hay un arreglo, un pacto no explícito, y por otro lado, tenemos el hecho siguiente. Ese comunicado es del 15 de julio del 2024 y nos dice que el CIADI le dio razón a Costa Rica. Somos hoy 28 de mayo de 2025. El COMEX no ha querido dar a conocer el texto integral de esa decisión del CIADI. Y si alguien del COMEX me escucha, pues no se supone que COMEX sigue a la letra los lineamientos de la OCDE en cuanto a transparencia de la acción pública. ¿Cómo es posible que se anuncie que Costa Rica ganó cuando sabemos los especialistas que no ganó absolutamente nada, sino que hubo un acuerdo con la empresa para que retirara la demanda? Y cómo es posible que estemos a la fecha que estamos de hoy sin haber tenido acceso al texto, a la notificación mediante la cual el CIADI decide que el caso pues se archiva. Esos pequeños detalles, repito, para algunos de ustedes que tal vez son científicos de otras ramas, les parecerán pues detalles muy formales y de alguien muy exigente y quisquilloso con las formas. Créanme en la experiencia que yo tengo que esos pequeños detalles son los que denotan la intención real de muchas cosas que no se quieren explicitar ante la opinión pública. Hay otro expediente que ese sí me interesa que se conozca, que es el expediente 24675, que fue presentado por un grupo de ciudadanos y de organizaciones sociales para convertir en un polo de desarrollo la zona de Cruzitas. Y es muy interesante ver cómo, a diferencia de todos los demás proyectos de ley, este proyecto de ley sí integra las condiciones geográficas que existen en esa ley y que, por ejemplo, nuestros colegas del Colegio de Geólogos omiten totalmente. Y es el hecho que Costa Rica, pues, es un país tropical y que la zona norte es posiblemente la zona del mundo en la que más llueve, donde es más alto el registro de precipitaciones. Y los eventos meteorológicos que hemos tenido del 2010 para acá, hablo de Otto, de Nate, de otro huracán,
nos enseña que la trayectoria pasa precisamente por la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Entonces, el gran problema que tiene, y ahí voy a repetir cosas que ya dije hace más de 15 años, pero pues hay que repetirlas una nueva vez, las vamos a repetir. El gran problema que tiene el proyecto minero Cruzitas es que es un proyecto que está ubicado en línea recta a 3 kilómetros del río San Juan y por vía acuática a 8 kilómetros del río San Juan. Y sabemos pues que el río San Juan es una zona que no le pertenece a la jurisdicción costarricense, sino que es parte de otro estado que se llama Nicaragua. Entonces, cualquier riesgo, cualquier laguna de relave que pues rebase con la cantidad de agua y de eventos meteorológicos violentos que se dan en esa zona, pues impactaría directamente las aguas del río San Juan y eso significaría arriesgar a Costa Rica pues a una demanda internacional por parte de Nicaragua, que créanme que se esmerará en una acusación muy fuerte contra Costa Rica si eso se diera en algún momento. Por otro lado, el mismo estudio de impacto ambiental de la empresa minera canadiense Infinito Gold, cuando fue revisado por la CETENA, detectó la existencia de un acuífero más o menos ubicado a unos 55, 60 metros de profundidad que pasa por debajo del río San Juan y que es una enorme bolsa de agua que comparten Costa Rica y Nicaragua. Estamos hablando de aguas subterráneas. Ahí también es totalmente falaz decir que Costa Rica es total y absolutamente soberano para realizar cualquier proyecto de minería química a cielo abierto en una zona como esta, en la medida en que, desde el punto de vista de las aguas superficiales, hay una cercanía muy grande con el río San Juan, hay efectos meteorológicos que aumentan la velocidad de las aguas en caso de que haya algún accidente y con relación a las aguas subterráneas, pues tenemos ahí un enorme reservorio de agua entre Costa Rica y Nicaragua que los dos estados comparten y que a la fecha no han logrado o no han querido encontrar los mecanismos para pues caracterizar ese acuífero, ver exactamente a qué profundidad se extiende y sobre todo pues cuáles son las zonas donde está más o menos vulnerable. Quienes nos escuchan y tal vez han estado muchas veces visitando a sus tíos o abuelos allá en San Carlos, se habrán percatado que hay ciertas zonas en San Carlos en las cuales simplemente al hacer una zanja de 30, 70 centímetros o un poquito más, de pronto el día siguiente la zanja aparece llena de agua sin que haya llovido. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos acuíferos superiores que están prácticamente a muy poca distancia del suelo y evidentemente que esas primeras reservas de agua subterránea están en contacto pues con los acuíferos que están un poquito más a la profundidad hasta llegar a los acuíferos inferiores. Es decir, la zona de San Carlos, pues en realidad hay agua por todo lado. Entonces, técnicamente, es prácticamente, y es, creo yo, imposible sostener, y del punto de vista científico creo que también lo es, que haciendo un hueco de 65 metros de profundidad, como lo pretendía la empresa minera, no se va a impactar un acuífero que está a esa misma profundidad. Fue muy interesante ver que ante la Sala Constitucional, una profesional de la empresa presentó una declaración jurada y pare de contar. La misma profesional, cuando tuvo que ir a declarar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo le hicieron preguntas y preguntas y más preguntas y su declaración duró 16 horas. Ahí nos percatamos que es muy fácil que un profesional se burle de la justicia constitucional, pero que es mucho más difícil intentar burlar a 3 jueces del contencioso administrativo que conocen el expediente, que tienen acceso a contraperitajes y que las organizaciones tienen la posibilidad incluso de hacerles ver que hay criterios técnicos que desdicen totalmente, que los criterios técnicos de las
de las autoridades. Eso me llamó mucho la atención, esa declaración de esa hidrogeóloga de Infinito Gold, que duró, repito, 16 horas delante del Tribunal Contencioso Administrativo, que finalmente pues decidió que sí, había un riesgo de interceptar el acuífero, ese que se ubica a los 50, 60 metros de profundidad, cosa que no vieron, bueno, en realidad sí vieron, pero no quisieron ver los jueces constitucionales, por lo menos de 7 integrantes, 2 sí se habían percatado de que había un problema muy serio con el tema de las aguas. Entonces, por su ubicación geográfica, repito, cualquier proyecto a gran escala va a tener un impacto sobre pues, la biodiversidad, pero el riesgo de que ese impacto se traduzca en términos negativos y se contamine el río San Juan es muy, muy elevado debido, repito, pues simplemente a la ubicación y a las características geográficas de la zona de Cutris de San Carlos. Y eso pues es algo que tenemos muy claro desde el 2010, cuando nos interesamos por ese proyecto y cuando teníamos en aquel momento pues un consejo universitario como el de la UCR listo, preparado para reunir a profesionales que se leyeran un estudio de impacto ambiental y pues desmenuzaran todas las disque verdades científicas que contenía, que en realidad no eran ninguna verdades científicas, sino una manera bastante lamentable de instrumentalizar la ciencia. Y por eso me complace mucho que hoy estemos ante la Academia Nacional de la Ciencia aquí en Costa Rica. Entonces, repito, tenemos un problema por la ubicación, tenemos un problema por el tema meteorológico y tenemos un problema adicional y es el siguiente. Cuando Costa Rica llevó a Nicaragua a la Corte Internacional de Justicia allá en el 2010 por el dragado del río San Juan, el juicio se ganó y en la segunda etapa vino la etapa de evaluación del daño ambiental. Y ahí Costa Rica presentó un método de evaluación del daño ambiental cuantificando la construcción de más o menos un canal artificial de 200 metros y la tala de varios árboles en esa zona en 6.4 millones de dólares. ¿Qué creen ustedes que haría Nicaragua si tiene que demandar a Costa Rica y tiene que presentar una cuantificación del daño ambiental? Pues simple y llanamente utilizar exactamente esa misma metodología, que por cierto no he visto aplicada aquí en Costa Rica ni por el Tribunal Administrativo Ambiental ni por la Procuraduría General de la República cuando tienen que evaluar el daño ambiental en Costa Rica. Como si cuando se trata de una patrulla liderada por Edén Pastora, hay una metodología y esa metodología da números muy altos y cuando se trata de Piñeras, de la fila costeña, de todos esos proyectos inmobiliarios que dañan la biodiversidad del ambiente, de pronto ya no hay metodología. Eso llama mucho la atención, pero repito, a nivel internacional, pues Costa Rica presentó una metodología y no sería nada, nada del otro mundo si Nicaragua recurre a ese mismo instrumento para cuantificar el daño ambiental y los jueces podrían perfectamente hacerle ver a Costa Rica que pues no puede presentar un cálculo con base en una metodología cuando acusa a Nicaragua y rechazarla cuando Nicaragua es la que la usa en su contra. Eso evidentemente que se debería de deliberar allá en La Haya, pero vean, digamos, el riesgo que asumiría Costa Rica al pues permitir algún tipo de proyecto minero a gran escala en Cutris de San Carlos. Entonces, repito, desde el punto de vista del derecho internacional público, es decir, de las relaciones que hay entre dos estados, pues hay muchas cosas que Costa Rica y Nicaragua podrían hacer si hubiesen, pues, mejores relaciones.
Los remito siempre a mis estudiantes a un proyecto que se llama Proyecto de la Gran Cuenca del Río San Juan, allá en los años 90, cuando de pronto pues vimos al MINAE y al Ministerio de Recursos Naturales, el Marena, en Nicaragua, capaces de pues ir ante la OEA y tener un diagnóstico muy general de la cuenca del río San Juan, pero ahí hay elementos que deberían de poderse en algún momento retomar cuando las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua se mejoren. Pero evidentemente que el pretender realizar o autorizar un proyecto minero a gran escala en las condiciones actuales que hay con el gobierno nicaragüense, en una zona tan vulnerable y tan húmeda como lo es el extremo norte de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, pues es simple y llanamente exponer de manera muy responsable desde mi punto de vista a Costa Rica a un nuevo juicio por parte de Nicaragua contra Costa Rica en caso de que haya algún accidente. Y ahí, cuando digo en caso de que haya algún accidente, me voy a remitir a una experiencia que tuvieron pues, los habitantes de Miramar, allá en Bellavista, en la medida en que hay una sentencia muy interesante que les recomiendo leer del 2005 ante la Sala Constitucional, en la cual los ecologistas advierten que el régimen de precipitaciones en Costa Rica hace que cualquier laguna de relave que se construya en Miramar de Punta Arenas colapsaría en algún momento. Y en la misma sentencia de la Sala Constitucional tenemos todas las autoridades alineadas y el Colegio de Geólogos como asesor técnico diciendo tenemos la última tecnología, tenemos una membrana que va a permitir que no haya ningún problema y que todos esos riesgos de los cuales hablan los ecologistas son simple y llanamente invenciones para frenar nuestro desarrollo. Dicho y hecho, la Sala Constitucional en el 2005 rechaza los recursos basándose en qué? Pues en las seguridades de esos grandes e ilustres geólogos de aquella época que confirmaron con declaración jurada de que no iba a pasar nada. El 22 de octubre del 2007 llueve, y llueve porque en octubre en Costa Rica llueve. No es un evento meteorológico excepcional, no es un huracán, es pues la lluvia que todos ustedes conocen desde que son niños en los meses de septiembre, octubre, noviembre en Costa Rica. Y pasa lo que se había previsto, se había advertido, se rompe la laguna de Relave y se da una catástrofe ambiental en esta zona. Estoy hablando de un evento del 22 de octubre del 2007. Estamos al 2025 y al día de hoy no hay un solo informe que haya sido emitido por el Ministerio de Salud, por el AIA, por Senara, por el Ministerio de Ambiente para darnos una idea del alcance de esa contaminación en esa precisa zona. Pero es un dato que siempre llamo a colación cada vez que me dicen que el Colegio de Geólogos tiene el criterio técnico que dice que no va a haber ningún problema, porque sé que los geólogos en Costa Rica están, o por lo menos una gran parte de ellos, están siempre muy anuentes a que hayan proyectos mineros en todo el país. Voy a terminar con un mapa, porque la geografía costarricense pues es lo que es. Por favor, Melania, si me puede compartir el mapa que le mandé. Muchas gracias. Entonces, ese mapa es el mapa de la parte final del río San Juan, lo que llaman el delta. En ese mapa, si ustedes buscan en Google, yo como lo hice esta mañana, ustedes ponen puesto delta, frontera, Costa Rica, ahí les aparecen las fotos porque evidentemente se ve, es mucho más impresionante. Pero hay que saber que Cruzitas está mucho más arriba, aguas arriba, está a unos 60 kilómetros, 70 kilómetros aguas arriba. Em, pero evidentemente que si el agua contaminada de Cruzitas llega al río San Juan, pues llega a ese punto de bifurcación entre el río Colorado y el río San Juan. Y es impresionante ver las imágenes desde el satélite, en la medida en que prácticamente el 70-80% del agua del caudal
se convierte en el río Colorado y es solamente una pequeñísima partecita del caudal, un 10 o 15% que sube hasta arriba y mantiene la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. ¿Qué pasa con ese mercurio, con ese cianuro, que posiblemente ya esté contaminando gran parte de la zona de Cruzitas, de los cuerpos de agua que terminan en el río San Juan? ¿Y qué pasa con esos mismos metales pesados cuando llegan a esa bifurcación? Pues una partecita continuará por el río San Juan hacia arriba para terminar en Isla Portillos y la otra gran parte pues termina en el río Colorado, en los canales del Tortuguero y en Barra del Colorado, y hago un llamado vehemente a quienes nos escuchan para que se inicien proyectos tendientes a medir el nivel de mercurio en peces y otros elementos de la fauna en esa parte, e incluso empezar a monitorear el tipo de peces que se están consumiendo en Barra del Colorado y en Tortuguero, a ver si ese mercurio que los coligalleros han utilizado durante ya bastante tiempo sin que el Estado costarricense encuentre manera de parar una actividad que es total y absolutamente ilegal, si ese mercurio no está haciendo o no se transmite de los peces a los seres humanos y tengamos pues posiblemente problemas muy serios de contaminación de metales pesados. Si no es todavía en Barra del Colorado, es un poquitito más arriba, pero es imposible pensar que los metales pesados que se vierten desde la llegada de coligarieros allá en el 2019 y no el 2010, como lo pretende el señor presidente en su comunicado oficial del 15 de julio del 2024, sería muy extraño que los metales pesados cogieran únicamente para el norte y que el río Colorado quedara totalmente inmune a esa contaminación por metales pesados. Termino con eso porque eso también es un argumento que los que me han escuchado sobre el tema de Cruzitas, pues es el mismo argumento de siempre y es, al permitir un proyecto minero en Cruzitas, ustedes están garantizando que van a contaminar el río Colorado y que van a contaminar Barra del Colorado y los canales de Tortuguero. Y eso, pues hay que tomarlo en cuenta a la hora de establecer esa balanza entre costos y beneficios, un ejercicio que, por cierto, los entusiastas, promotores de la minería química a cielo abierto en Cutris de San Carlos en este año 2024 no han querido establecer. Y eso me parece que también pues, es una manera bastante omisa de hacer su trabajo como legisladores, y me llama mucho la atención de nuevo que tengamos pues un colegio gremial como el Colegio de Geólogos que admita o que no toma en cuenta, digamos, la geografía que hay de Costa Rica en esa precisa parte del mundo. Y termino diciendo que todos esos escándalos a repetición en materia minera, de la cuales posiblemente les va a hablar Jorge dentro de un momento, tienen responsables. Hay regentes ambientales, hay geólogos que han puesto la firma diciendo que técnicamente todo está bien y no va a haber ningún problema. Y la gran pregunta que me hago es, desde que tenemos escándalos a repetición, pienso en Nacacoma, pienso en Bellavista, en Miramar de Punta Arenas y muchos otros, incluso el proyecto minero Cruzitas, eh, ¿en qué momento escuchamos de una comisión de ética de un colegio de geólogos que le retire el carnet a un profesional pues que se prestó para afirmar cosas que son indefendibles desde el punto de vista científico? Termino con eso porque me parece que todos los colegios gremiales en Costa Rica pues tienen su código de ética, y sería un poquito extraño que de todos los colegios gremiales que hay en Costa Rica con una comisión de ética, el que no tenga absolutamente nunca ningún problema con sus profesionales sea el Colegio de Geólogos. Entonces, tal vez voy a terminar aquí. Por supuesto que con mucho gusto podríamos analizar, profundizar y recibir preguntas o algunas dudas que no haya logrado yo aclararle en esa presentación, pero les agradezco nuevamente
a la Academia Nacional de Ciencias y creo que es un ejercicio muy válido el que la Academia Nacional de Ciencias pues reúna a expertos cuando hay un tema objeto pues de debate público y que debatamos. De eso se trata y para eso estamos por lo menos en la UCR y estoy seguro que Jorge de igual manera. Muchas gracias. Sí. Muy bien, muy buenas noches a todos los participantes y asistentes a esta actividad. Un gran agradecimiento a la Academia Nacional de Ciencias por esta invitación y un gusto estar con Nicolás, que como él bien lo dijo, tenemos un largo tiempo de colaboración en esta discusión que nos llevó hasta los estrados judiciales en un momento, conjuntamente, ¿verdad? Yo voy a compartir una presentación que preparé precisamente para esta actividad y para mí es más fácil tal vez trabajar así para poder presentar mis argumentos. Yo, primero, un poco respondiendo rápidamente a la pregunta de la actividad, el súbito entusiasmo por la minería química a cielo abierto en Cruzitas, ¿a qué se debe? ¿Qué factores lo explican? Pero, por supuesto, voy a entrar con mi opinión personal, con algunos cuestionamientos sobre los intentos de revivir la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica. En primer lugar, tenemos que pensar por qué esta discusión, qué es lo que está ocurriendo, por qué hay proyectos de ley en la Asamblea que intentan impulsar la vuelta a la minería metálica en la zona de Cruzitas específicamente. Y hay que recordar que en Costa Rica, tal vez para la gente que no está tan conectada a esta discusión, existe una prohibición legal de la minería a cielo abierto en el artículo 8 bis del Código de Minería, donde se define que no se permitirán permisos de concesiones para exploración o explotación de minería metálica. Minería metálica, importante recalcar eso. O sea, no se están prohibiendo los tajos de extracción de material de construcción, todo ese tipo de minería dirigida a la explotación de arena, rocas para otros usos. Es la metálica la que está prohibida. Y esa reforma del Código de Minería se aprobó en diciembre de 2010. Es interesante ver que fue una reforma, creo que fue unánime en la Asamblea Legislativa, y una Asamblea Legislativa tan heterogénea como la que tenemos ahora, pero que estaba el país pasando por un auge, una discusión científica y política que se generó a nivel nacional, donde hubo una gran oportunidad de cuestionar los impactos de este tipo de minería. Y la discusión llegó al punto en que se posibilitó precisamente un consenso legislativo para prohibir definitivamente esta minería, no solamente Cruzitas, sino cualquier proyecto nuevo que llegara al país. ¿Y de qué estamos hablando? De minería a cielo abierto. Es algo diferente, muy diferente a la imagen de la minería que tenemos tal vez tradicional, que es hecha en túneles, que se excavan hacia vetas de minerales o de metales que están en una alta concentración y que es posible extraer a través de procesos, digamos, tecnológicamente más sencillos, en un sentido en que excavaciones, perforaciones subterráneas. Lo que hace este nuevo concepto de minería es aprovechar suelos o rocas subterráneas donde la concentración del metal de interés está en una cantidad muy baja. Y entonces esta concentración tan baja no permite una extracción del metal directamente, sino que lo que se hace es excavar grandes tajos, ¿verdad? Tanto explotando a nivel superficial como a grandes profundidades. Existen ejemplos de tajos de este tipo de minería realmente impresionantes, ¿verdad? De centenas de metros de profundidad y cientos de hectáreas de extensión total. Y lo que se hace es romper la roca con explosivos, ir perforando y perforando. Toda esa roca se lleva a un proceso de selección donde se escoge, digamos, aquella roca que realmente tiene el mineral en mayor cantidad y pasa por un proceso de lixiviación. Eso significa que la roca, en conjunto con otras sustancias como carbono activo, pero principalmente sustancias pues venenosas como el cianuro, se usan para desprender el metal de la roca y concentrarlo y convertirlo ya en el metal puro, en nuestro caso oro. Este es el proceso industrial que acompaña el proceso de la minería a cielo abierto. Requiere entonces de la instalación de fábricas
del uso de grandes cantidades de sustancias tóxicas, no, hay que decirlo, y genera como resultado gran cantidad de desechos rocosos, ¿verdad? Tanto de la roca que se tiene que quitar para poder llegar a las zonas donde está realmente el mineral, como también de las rocas residuales después del proceso industrial. Y estas, digamos, pilas de rocas van a terminar en depósitos permanentes donde esas rocas quedan y que muchas veces son cubiertas con agua, porque el agua también es una sustancia que se usa en grandes cantidades para procesar este metal. Eso termina originando una parte sustancial de estos proyectos que se llaman las pilas de relaves, ¿verdad? O se usan otros nombres, pero tal vez ese sea el más común. Como se dice en inglés, Tailings Storage Facilities, ¿verdad? Y estas pilas son muy grandes y contienen grandes volúmenes de líquido y son retenidas a través de diques que no son diques hechos de concreto, como el caso de una represa hidroeléctrica, sino que son diques muchas veces hechos de arcilla, de suelo compactado o con la adición de otros materiales que genera una pared que puede ir ampliándose con el tiempo conforme estos, estos desechos van aumentando en volumen. La cantidad de roca que hay que triturar para conseguir cantidades determinadas de metal es realmente impresionante. Uno piensa que esto es uno de los tipos de proyectos de más envergadura y de más impacto. Por ejemplo, para el oro se calcula que hay diferentes cifras, pero básicamente por cada grano de oro hace falta procesar 1 tonelada de roca o hasta 10 toneladas de roca, dependiendo de las condiciones de la explotación, pero estamos hablando que por 1 gramo de oro se requiere 1 tonelada o 10 toneladas de roca. Eso, si pensamos en 1 kilo de oro y si pensamos ya en una producción final de toneladas de oro que realmente compensa la inversión realizada, estamos hablando de miles de toneladas de rocas que son verdaderos desechos mineros. Y como ustedes pueden ver, esos proyectos requieren de grandes inversiones. No, no es fácil entrarle a estas inversiones. En el caso de Cruzitas, creo que se hablaba de 300 millones de dólares la inversión inicial. Eso es importante que la población lo conozca para que se den cuenta de que el oro en Cruzitas no está así en la mano, que se puede extraer fácilmente y podemos ir a buscarlo. Eso requiere de inversiones de magnitudes porque posiblemente lo que además se está buscando con la reactivación de la minería en Cruzitas es explotar diferentes tipos de oro que ahora vamos a ver. Hay como dos puntos que yo usaría como elementos que han llegado a la opinión pública nacional sobre la justificación para abolir la prohibición de la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica y reabrir los proyectos mineros, digamos, legalmente en Cruzitas, ¿verdad? Porque en este momento existe una situación ilegal. En primer lugar, la evolución de los precios internacionales del oro que han crecido en forma muy rápida en los últimos años. Eso, por supuesto, genera codicia, genera interés de inversión de parte de empresas con la perspectiva de mayores niveles de ganancia. Y eso genera una presión política que llega hasta nuestra Asamblea Legislativa y hasta nuestro gobierno. Por otro lado, tenemos el hecho evidente de que ha ocurrido una situación de hecho en donde hubo una invasión generalizada de obreros ilegales, de los llamados en Costa Rica coligalleros, que invadieron la zona de Cruzitas y crearon mucha destrucción. Eso genera un ambiente en la opinión pública de que por qué no hacemos las cosas de otra manera, con mayor ganancia para el país, etcétera. Sobre ese punto voy a detenerme más adelante. Primero veamos este asunto de los precios internacionales del oro. Yo encontré este gráfico de parte de una empresa consultora, Econofact, donde muestra la evolución de los precios del oro, aquí a la izquierda, ¿verdad? Este es el precio en dólares de la onza de oro internacional. Hay diferentes formas de medir esto, pero este es, digamos, el más utilizado, que como ustedes pueden ver, tuvo un pico muy alto en el 2010, muy interesante, un incremento que tiene que ver con la discusión del proyecto minero de Infinito Gold en Costa Rica.
Estos precios bajaron un tiempo, pero ahora están aumentando hasta casi llegar, o yo creo que ya sobrepasaron los $3,000 la onza. Esto, por supuesto, es un factor muy importante, pero vean qué interesante en esta línea gris, los mismos consultores crearon un índice que se llama índice de incerteza global económica. O sea, un poco cómo están la inestabilidad mundial en materia económica. Francamente no sé cómo se mide, pero yo confío en el criterio de estos economistas. Y vean que el precio del oro acompaña muy bien, especialmente en los últimos años, el crecimiento de este índice de incertidumbre. Y claro, tiene que ver un poco con todas las políticas tarifarias y el conflicto con el gobierno de Estados Unidos a nivel económico, que hace que los grandes inversionistas salgan de depósitos de dólar para pasar a depósitos de oro que son más confiables, según dicen. Entonces eso genera todo un proceso de incremento del precio. Pero también estos gráficos nos dicen que los precios del oro son inestables y que en algún momento pueden bajar, tal vez cuando el mundo llegue a un nivel de incerteza, de incertidumbre económica más bajo. Esa disminución en los precios de oro son importantes considerarse porque disminuye el capital de las empresas y también su capacidad económica para enfrentar posibles problemas en sus minas. Este es el primer punto que quería mostrarles en relación al precio del oro internacional. Pero por supuesto, el segundo argumento es fundamental. Esta perspectiva, que creo que pertenece a un fotógrafo del periódico La Nación, muestra una perspectiva general de los daños que han ocasionado los cuarigalleros o los mineros ilegales o los obreros incrusitas. Ha sido un proceso que se inició algunos años después de la confirmación de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y tiene unas características esta invasión que merece discutir más adelante. Pero importante que se vea es que básicamente lo que han hecho es explotar el suelo hasta una profundidad no muy alta y han excavado miles de agujeros y huecos y trincheras, afectando la vegetación, afectando el suelo, afectando las quebradas y ríos pequeños que hay en el lugar y donde se trata de hacer un proceso de lixiviación artesanal usando mercurio. Y ahí está el gran problema. El uso de mercurio es muy problemático porque es una sustancia muy venenosa, muy estable y que posiblemente se transmite de una forma muy rápida en los ciclos, en la pirámide alimenticia, en esos ecosistemas, en los acuíferos subterráneos y genera una contaminación a largo plazo. La discusión de cómo es contaminar estos suelos y esta zona del mercurio es muy importante y ahí tienen que entrar las universidades con el Estado a ver cómo se soluciona este problema. Pero si ustedes se fijan bien, tenemos más que todo un daño superficial. Si no es por la penetración de mercurio en zonas subterráneas, que parece que puede ser que disminuya, hay algunos datos recientes que muestran eso, toda la afectación ocurre a nivel superficial, todavía queda un poco vegetación maltrecha, que por cierto está maltrecha no solamente por los oreros, sino por todas las exploraciones de oro que hubo anteriormente, y hay posibilidades de regeneración de la cobertura vegetal. Existen ejemplos donde eso muestra que se puede recuperar si se mantienen más o menos las características de la vegetación circundante, si este proceso no empeora y si el Estado asume la vigilancia y el control de esta zona como debería ser, además de generar nuevas posibilidades de empleo para la región, que sin duda eso es un punto muy importante. Pero ¿qué pasa cuando tenemos proyectos de minería a cielo abierto en gran escala? Lo que la gente dice es dos cosas. El caso de los oleros en Cruzitas genera dos argumentos. Es mejor permitir una minería limpia y responsable en Cruzitas que la minería ilegal y sucia de los mineros ilegales, ¿verdad? Hay una opción limpia y responsable. Y además hay una simplificación que inclusive el mismo gobierno creo que ha hablado sobre eso, inclusive nuestro presidente, que en Cruzitas ya no, ya se hizo todo el daño posible, ya no queda nada, no vale la pena preocuparse por conservación del ambiente en una zona totalmente destruida. Esto, como les mostré adelante, es incompleto, es inexacto, pero además la alternativa que se da, para mi punto de vista, es peor. Yo respondería con dos contraargumentos. Además de que deberíamos analizar qué es lo que se propone en vez del daño ambiental que ha ocurrido. Pero ¿resolvería la instalación de una empresa de minería a cielo abierto el problema de la minería ilegal en Cruzitas realmente?
Y dos, o más bien crearíamos nuevos problemas adicionales a los ya existentes. Creo que la mejor forma de responder a eso es analizar bien qué es lo que tenemos en Cruzitas. En Cruzitas realmente, y eso se lo debo a esta opinión técnica a mi amigo Alan Astorga, eh, tenemos realmente dos yacimientos de oro. Aunque tengan geológicamente el mismo origen, tenemos una área de suelo que se dice la saprolita, que es una zona de suelo arcilloso, que contiene oro a una concentración muy baja, posiblemente a 1 gramo por tonelada, y que es una área que es bastante extensa, de 10 a 15 kilómetros cuadrados, se dice. Este es el área que ha sido explotada y ha sido buscada por los, especialmente con más intensidad, por los coligalleros. Esa es la región donde está extrayéndose oro y donde ha salido todo el oro que hasta el momento ha ocurrido por la minería ilegal. Pero además, tenemos un yacimiento más rico y más accesible en términos de extensión, que está más concentrado, que son las rocas subterráneas. Aquí estamos hablando de yacimientos ya en la roca dura, debajo del suelo, donde posiblemente lleguemos hasta los 60 metros de profundidad y en donde la concentración de oro puede aumentar hasta 2 gramos de oro por tonelada. Se dice que en esas rocas pueden haber 2 millones de onzas de oro o equivalente a 5 toneladas de oro por sacar. ¿Ok? Entonces, tenemos que pensar que si alguna empresa se interesa por el oro de Cruzitas, es muy probable, como ocurrió en el proyecto Infinito Gold, que vayan más bien detrás de las rocas subterráneas. Infinito Gold inclusive primero dijo que iba a explotar el suelo y después modificó su proyecto a una explotación subterránea. Y ese cambio técnico del proyecto generó muchos problemas porque se entró en claras ilegalidades que fueron demostradas en el juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo. Pero entonces tendríamos entonces un proyecto de minería de oro a cielo abierto con explotación subterránea y con perforaciones en gran escala. ¿Qué significa eso? Bueno, creo que con imágenes queda mejor el ambiente, pero primero voy a detallar qué es lo que significa explotar 1 gramo de oro por minería de cielo abierto. Para explotar 1 gramo de oro, como dije, se requieren 1 a 4 toneladas de roca, aunque hay algunas estimativas que dicen que puede llegar hasta 25 toneladas de roca. Si se considera como desecho minero también las rocas que hay que remover que no tienen el mineral y que es necesario quitar para llegar a él. Entonces, esa oscilación es siempre muy alta, pero puede llegar hasta 25 toneladas de roca según algunas fuentes. Se necesitan 0,5 gramos de cianuro por 1 gramo de oro, o sea, 1 tonelada de oro requiere media tonelada de cianuro. Estamos hablando de enormes cantidades de una sustancia extremadamente tóxica que a pesar de que tiene propiedades de desintegrarse rápidamente en el ambiente, también genera problemas porque si está en concentraciones altas, cuando se transporta en las carreteras, cuando se usa en la industria, existen posibilidades de accidentes muy graves. Otro elemento que se utiliza mucho en esta minería es el agua. Y se calcula que cada gramo de oro requiere de 265 a 380 litros de agua para extraer 1 gramo de oro. Y eso significa el agua que se usa industrialmente. Tenemos la ruptura de los acuíferos que liberan agua que la empresa tiene que sacar para seguir la explotación. Y esa liberación de agua es agua perdida, posiblemente agua potable que se expone al ambiente y a la atmósfera. Eso iba a ocurrir en el proyecto Cruzitas. Había dos acuíferos que iban a ser destruidos, un acuífero superficial y un acuífero subterráneo ya más profundo. Yo hago énfasis en eso porque la discusión que tenemos ahora de si los acuíferos en Cruzitas están contaminados con mercurio o no, por supuesto que sería una discusión que no vendría al caso si tuviéramos minería de oro a cielo abierto. No porque ellos no contaminaran, sino porque ellos destruirían los acuíferos por completo. No habría preocupaciones si el acuífero está contaminado o no. Simplemente no habría acuíferos disponibles. Y además tenemos el problema de liberación de gases de efecto invernadero. Cada gramo de oro libera de 5,97 kilogramos de dióxido de carbono en equivalentes o otros gases de efecto invernadero. Entonces tenemos que es una industria que genera muchos desechos gaseosos, sólidos y líquidos. Eh, es difícil hacer toda una compilación de cuáles son los problemas ambientales de este tipo de minería. Yo uso una resumen de varias publicaciones que revisé al respecto y uno puede hablar de contaminación del aire,
que se libera por las explosiones que hay que generar para romper la roca y también por el transporte de cantidades masivas de rocas a sus depósitos. Tenemos la alteración de las aguas superficiales, subterráneas por ruptura de acuíferos que ya mencioné. Tenemos la destrucción del suelo y del paisaje, es decir, el efecto ecológico que tiene la eliminación de la vegetación y del suelo y de las rocas. Tenemos un proceso que puede ocurrir paralelo, que es la meteorización de rocas. Al exponer rocas con ciertas características químicas, podemos generar por el efecto del agua y de la atmósfera diferentes procesos de liberación de sustancias tóxicas. Un ejemplo es el drenaje ácido, que ocurre cuando se exponen rocas que tienen altas concentraciones de sulfuro de hierro, generando ácido sulfúrico. Y eso es uno de los peligros que puede haber detrás de este tipo de proyectos. Por supuesto, la erosión producida por las excavaciones y en las pilas de desechos es un problema permanente que las empresas tienen que controlar, pero no necesariamente controlan del todo. Tenemos la potencial contaminación por cianuro, que puede ocurrir de diferentes formas, ya sea porque se va liberando cianuro residual que se convierte en otras sustancias o que convierte las rocas en otras sustancias peligrosas o por accidentes. Y finalmente tenemos la posibilidad de grandes accidentes mineros, de grandes eventos donde colapsan estructuras de la mina. Por supuesto que eso es un evento que es evitado por las empresas, porque eso genera pérdidas, pero tal vez por los procesos muy ambiciosos de generación de ganancias, muchas veces se pierden las vigilancias y los cuidados que deben tenerse y eso explica la gran cantidad de accidentes mineros a los que Costa Rica podría haberse sometido. Quiero nada más mostrar una imagen de un ejemplo de proyecto minero a cielo abierto de gran envergadura que ocurre en este caso en Panamá, no muy lejos de la frontera en Costa Rica, en la provincia de Colón, en la vertiente atlántica de Panamá. Se llama la Minera Panamá. Es un proyecto que actualmente cubre 13.000 hectáreas. Y esta imagen, hecha por, no sé si es por dron o por fotografía aérea, muestra lo que es ese tipo de minería. Simplemente desaparece todo. Desaparece todo. Es un proceso donde el suelo y la vegetación son integralmente removidos, trasladados a otras regiones y ocurren excavaciones superficiales y subterráneas que van extrayendo las rocas y el suelo para llevar a un procesamiento. Ustedes pueden ver que esta minera claramente está en un área de bosque, está bordeando una zona que por cierto pertenece al corredor biológico mesoamericano y en donde se ha denunciado un proceso de deforestación porque la expansión de la mina va comiéndose las áreas forestales que se encuentran alrededor. Muy interesante es que esta minera Panamá ha pasado por varios dueños. Ese es el caso que Nicolás mencionó. Hay varios, las exploraciones, las concesiones son pasadas de una empresa a otra, cambian las personas o cambia el nombre, pero no cambia el capital. Y cada empresa abre nuevos frentes de exploración y explotación, creando al final un impacto que viene del trabajo de varios proyectos durante varios años. Otro aspecto de este mismo proyecto son donde se muestra el tajo, uno de los tajos de este proyecto de Minera Panamá, donde les muestro precisamente cómo va profundizándose la explotación de la minería, cómo va haciéndose cada vez más profunda, se acumula agua al final del tajo y estamos hablando de cientos de metros de profundidad de explotación. Aquí se ve precisamente porque esto tiene agua, no es solamente agua llovida, es también el agua que viene de acuíferos que son rotos por el proyecto. Y finalmente el elemento tal vez peligroso de estos proyectos son las lagunas de relaves. Esta es una de las lagunas de relaves de Minera Panamá. En este caso son como dos lagunas con diferentes niveles de contaminación de sedimentos y aquí se van depositando aguas residuales que salen del proceso industrial, ¿verdad? Con trazas de cianuro y rocas que están en el fondo del lago que se van depositando ahí y van generando lagos grandes. En el caso del proyecto Cruzitas íbamos a tener un lago de decenas de hectáreas de extensión bastante grandes y profundos que son contenidos por diques. Y esos diques precisamente, si no son bien vigilados, si no existe un proceso estricto de control no son bien planificados, pueden generar los accidentes. Aquí repito
otra cifra de liberación de toneladas por gramo de oro, que es otra estimativa más amplia que he encontrado en algunas fuentes, donde se habla inclusive de 250.000 toneladas por gramo de oro. Y es importante pensar que nosotros estuvimos en Cruzitas a un paso de tener un problema, no solamente en Cruzitas, en ese foco puntual del área que se llama Cruzitas. Infinito Gold anunciaba en su página web realmente lo que se ha llamado un enjambre minero, o sea, diferentes minas que iban a abrirse en diferentes puntos dentro de la región esta que está cercana al río San Juan. Ellos hablaban del proyecto de la mina San Antonio, por ejemplo, y también de un proyecto que se llamaba Conchudita, que eran depósitos que la empresa ya había detectado y que estaban listos para generar nuevos proyectos de la misma empresa. En verde aquí están señaladas las concesiones de exploración que Infinito Gold aducía que ya tenía. Esta era una página web destinada a atraer inversores, ¿verdad? A atraer accionistas. Y ese era precisamente los planes de la empresa para ganar más apoyo de capital. Eso es importante verlo porque no era únicamente un proyecto, eran varios que iban a generar lo que se llama un enjambre minero en la zona norte de Costa Rica. Lo de los accidentes en las represas de relaves está totalmente bien documentado. Existe inclusive páginas web, este caso de una empresa o de una consultora que trabaja más que todo con minería de uranio, que lleva una cronología estricta desde 1960 de los accidentes mineros, específicamente de rupturas de represas de relaves a nivel mundial. Y tienen una página donde uno puede ver todos los accidentes que se van acumulando sucesivamente, con lo que se liberó cuando se sabe, el tipo de incidente, el tipo de mineral que se estaba extrayendo, la compañía y los impactos que generó. Ustedes pueden ver, por ejemplo, de este pedacito de la página web que pude poner aquí, ya en el 2025 tuvimos un accidente, dos accidentes en febrero y dos accidentes en marzo, solamente en los últimos meses. Y una revisión de todos los casos muestra ya, inclusive adicionando información de un informe del Congreso de Estados Unidos, se habla de 214 casos entre los años 1940 y el año 2010. Y de esos casos que son exclusivamente el rompimiento de represas de relaves, tenemos 67 que entran en la categoría de serios o muy serios, donde hubo liberación de muchos metros cúbicos de desechos y la muerte de personas inclusive. Un caso tremendo fue ¿qué pasó? No puedo. Ya, perdón. Un caso tremendo ocurrió recientemente en Brasil, dos accidentes, casi uno detrás del otro. Este fue el accidente en el pueblo de Mariana, en Brasil, en noviembre de 2015. Decenas de muertos, un pueblo entero fue arrasado por la ruptura de una laguna de relaves de minas de hierro de cielo abierto que existen en esa zona. Esto ocurre en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Esta contaminación siguió por el cauce de varios ríos y terminó en un río importante de la zona, llegando inclusive al Océano Atlántico y generando efectos a lo largo de toda la cuenca del río. Todavía se están estudiando los efectos de este accidente y todavía está en litigio las reclamaciones de las personas por compensaciones a la empresa que generó este accidente. Y es importante decir que la empresa dueña de la mina, una de las empresas dueñas de la mina, era la compañía Vale, una compañía enorme, con amplia experiencia en minería, con muchos proyectos en Brasil y en fuera del Brasil, y que aducía gran capacidad técnica para evitar esos accidentes. Y tenemos un accidente que vino después, enero de 2019, en Brumadinho, Brasil, en el mismo estado. Cientos de muertos en este caso, creo que unos 350 muertos hubo por la ruptura de esta represa de relaves. Aquí ustedes pueden ver dónde estaba la represa y cómo corrió todo este cauce de lodo que vino a lo largo del río y arrasó con las mismas instalaciones de la empresa. Muchos de los muertos fueron funcionarios de la empresa Vale. Y la empresa Vale entonces repitió un accidente 4 años después del primero. Este fue un caso de uno de los accidentes más graves. Y esto ocurrió precisamente por problemas de lluvias, por problemas de exceso de agua en las represas.
Pensemos que esto es una realidad que puede ocurrir en nuestro país. Como ya lo mencionó Nicolás, el accidente en la mina Bellavista, en Miramar, es una imagen de lo que ocurrió. Prácticamente se derrumbó un cerro de desechos mineros que tenía debajo de ellos esta geomembrana que supuestamente iba a impedir la liberación del cianuro o de otras sustancias al subsuelo. Era una membrana irrompible, según los estudios del estudio de impacto ambiental, pero no resistió las lluvias normales que ocurren en nuestro país en octubre y se rompió y como bien lo dijo Nicolás, todavía no sabemos las consecuencias de este accidente, porque nunca se investigó realmente a profundidad y creemos que posiblemente contaminantes pueden haber llegado vía el subsuelo o vía superficial al río Ciruelas, un río muy importante en esa región. Otro argumento popular y oficial que se usa para pensar en que deberíamos abrir la minería en Cruzitas es que el oro se lo están llevando los nicas, ¿verdad? Una forma de hablar, una expresión que es común en nuestro país. Pero sería bueno ver eso. Buena parte del oro que ha salido de Cruzitas no se ha ido a Nicaragua, sino que ha entrado a Costa Rica y ha sido blanqueado como si fuera oro que fue sacado en Avangares, donde hay concesiones legales de oro, y sale por el aeropuerto en aviones, en maletas y se vende en Miami. Un tráfico de oro que fue descubierto por el OIJ y donde se sabe que buena parte de ese oro viene de la zona de Cruzitas. Entonces no es cierto que el oro se ha ido todo para Nicaragua, ¿no? Ha generado muchas ganancias dentro de Costa Rica y eso nos deja pensar qué capacidad tiene realmente el Estado costarricense para controlar el tráfico de oro en nuestro país. Además, tenemos que recordar que las ganancias que el oro genere a las empresas o de las entradas que las empresas concesionarias tengan del oro, solo el 2% va para Costa Rica según el Código de Minería. Esto es lo que se llama el canon minero. Entonces, haciendo cálculos de lo que puede salir de oro, de crucitas, de cuánto valdría vendido al precio actual, que es un precio muy alto, y de cuánto tendría ellos que devolver al Estado en forma de ese 2%, no pasaríamos de un proyecto que generaría de 10 a 15 millones de dólares, perdón, para el Estado costarricense. Comparado a lo que el país necesita para resolver sus problemas económicos, tipo deuda pública, etcétera, no es mucho. Y el costo ambiental que tendría sería muy superior si se pudiera medir en dólares a esa cifra de posibles ganancias que podría generar. Además, recordar que la minería legal y ilegal conviven. Un ejemplo es Nicaragua. Nicaragua tiene proyectos de oro, tiene proyectos mineros legales, permitidos por el Estado, incentivados por el Estado, especialmente el último gobierno de Nicaragua, los últimos gobiernos. Y sin embargo, ustedes pueden ver la cantidad de personas que tienen que salir a buscar su vida extrayendo metales ilegalmente. Y a nivel de Latinoamérica, tenemos todos los países que tienen explotación legal de oro a través de grandes proyectos mineros de cielo abierto, conviven con la extracción ilegal. Este es el caso de Brasil. Aquí hay un proyecto, por ejemplo, muy importante también en el estado de Minas Gerais, en Paracatú, como ustedes pueden ver. Aquí está el Tajo, la represa de Relaves, inclusive muy cerca de una ciudad, de una forma muy peligrosa. Pero Brasil es conocido por el trágico caso de la explotación ilegal de oro en el Amazonas, que está destruyendo esos ríos, esa cuenca, y que conviven, ¿verdad? Casi que uno podría decir que más bien la vocación minera de Brasil y de otros países genera una afición o una perspectivas de explotar eso a nivel también ilegal. Y yo quería terminar con dos preguntas que yo creo que son pertinentes hacerse sobre lo que ocurrió en Cruzitas con la invasión de los coligalleros. ¿Por qué la invasión de coligalleros ocurrió después de la salida de las empresas mineras en Cruzitas? ¿Por qué no había ocurrido antes de la existencia de las exploraciones mineras? ¿Y por qué ocurre inclusive después de que se ratifica la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo? Eso es una pregunta importante porque nos dice el efecto que puede tener las exploraciones de las empresas mineras como un aliciente a los procesos de minería ilegal, ya sea porque generan información de dónde están los puntos de mayor concentración de oro, como porque también puede haber ocurrido
como una venganza, como una forma de cambiar la situación y generar una situación en donde más bien se llamara a la empresa de vuelta, de haber permitido o fomentado o generado la información para que ocurriera la entrada de empresarios que compran el cianuro o compran el mercurio y lo distribuyen entre los mineros ilegales, fomentando la invasión. Entonces eso es una parte de nuestra historia que hay que ver cómo ocurrió porque estamos precisamente creo que cayendo en una trampa. Y además creo que, perdón, se me traba la presentación cuando muevo eso. Ah, bueno, sí. Y además, ¿cómo pudieron los coligalleros llegar a los sitios de riqueza en oro superficial tan rápidamente? Precisamente las exploraciones de oro generaron esa información. Entonces, esos son puntos importantes. Y ahora sí, para cerrar, ¿verdad? Creo que debemos superar esta especie de fiebre de oro que se ha desatado en nuestro país después de los incidentes en Cruzitas. Es fácil afirmar que ya todo está destruido en Cruzitas, eso es una sobresimplificación, existen posibilidades de restaurar ese territorio siempre y cuando no destruyamos todo por completo. Y la experiencia real de las explotaciones mineras metálicas a cielo abierto en el mundo muestra que podemos empeorar las cosas aún más. Muchas gracias y disculpen por haberme extendido un poco más de la cuenta. Bueno, muchísimas gracias por habernos compartido toda esta información en esta tarde, don Walter. Le cedo la Y palabra. no, nada más para concluir, de parte de la Academia Nacional de Ciencias les damos nuestro más sincero agradecimiento a los dos expositores, el doctor Boglin y el doctor Lobo, por haber expresado tan claramente su punto de vista y yo creo que es de gran utilidad para los que escuchamos esta conferencia. Y recordarle a las personas que están aquí para divulgación que esta conferencia queda grabada, se puede consultar ya hasta el fin, en este momento en Facebook Live, pero posteriormente un poquito editada, digamos, se sube a YouTube y va a quedar ahí para divulgación. Muchas gracias, Ana.